Hacen nuestras vidas más cómodas, gratificantes y seguras. Son máquinas mágicas que nos han llevado a una nueva frontera de posibilidades ilimitadas, pero está llena de peligros y demonios creados por nosotros mismos. Estos demonios son máquinas fuera de control que no obedecen nuestras órdenes y en lugar de facilitarnos la vida, matan y destruyen. Una lanzadera espacial descontrolada, un edificio derrumbándose o un devastador reactor nuclear. En 1979, una central del sudeste de Pensilvania demostró lo cerca que está la sociedad de sufrir una pesadilla nuclear. Las raíces de esta pesadilla surgían del orgullo humano y en la disposición a asumir que nada podía ir mal. Unas raíces que invitaban al desastre en 3 Mile Island. Invitación al desastre. A menudo, cuando estudio este tipo de desastres, descubro que se ha dejado al operador en la estacada, con la terrible sensación de estar atrapado en una máquina desbocada. No hay nada en el manual que pueda ayudarle. Nadie contesta al teléfono. Es imposible localizar a los ingenieros y el tiempo apremia. El operador queda solo ante el peligro. 28 de marzo de 1979, 3:58 de la madrugada. Día 1. Como en los últimos millones de años, el río Susquehanna sigue su curso por el sudeste de Pensilvania. Pasa por la capital del estado, Harrisburg. En el Capitolio, el turno de noche limpia la oficina del gobernador. A pocos kilómetros al sur, el Susquehanna discurre junto a las tiendas vacías y las silenciosas calles de Middletown. A continuación, por el pueblo de Goldsboro, que duerme vigilado desde el otro lado del río por 2 torres de una altura de 40 pisos. Estos enormes monolitos marcan la localización de la central nuclear de 3 Mile Island. Situada en una barra de arena en el río, la central mueve toneladas de agua fría del Susquehanna cada hora. El agua absorbe el enorme calor producido por las 150 toneladas de uranio que yacen enterradas en el corazón de los 2 reactores nucleares de la planta. En calderas de 7 pisos de altura, unas tuberías que transportan más agua absorben este calor y la convierten en vapor a alta presión. La tremenda cantidad de energía almacenada en el vapor sobrecalentado se traspasa a una turbina de 500 toneladas, tan grande como una manzana de edificios. La turbina utiliza la energía del vapor para hacer girar un generador encargado del producto final de este proceso, 1000 millones de vatios de electricidad. Una vez hecho su trabajo, el vapor transfiere sus altas temperaturas a unas aguas que disipan el calor al chorrear por el interior de las torres refrigeradoras gigantes. Esta noche hay 3 hombres de guardia en la sala de control de la unidad de generación número 2 de la central. Son responsables de más de 1000 indicadores, luces, medidores e interruptores que controlan el estado de la unidad. Esta noche se están llevando a cabo una serie de reparaciones. Los trabajadores inyectan aire comprimido en una tubería para intentar desatascar un filtro. Ya lo han hecho antes, pero esta vez las cosas serían diferentes. 4 de la mañana, lo que Ray Bradbury llama el reposo del alma. Madrugada, cuando suelen ocurrir los accidentes. Utilizar aire comprimido para limpiar un filtro es una técnica de mantenimiento rutinaria. Pero esta noche, un resto de agua ha penetrado en el sistema de aire y al momento, la gran máquina detecta su presencia. Nada en 3 Mile Island volverá a ser rutinario. De repente las alarmas empezaron a dispararse, las luces destellaban. Una persona contó que el panel de control se iluminó como un árbol de Navidad. No sabían lo que pasaba, no podían entenderlo. Los ordenadores de la planta reaccionan como si el agua en el sistema de aire fuese un invasor peligroso. Esta podía provocar una bajada de presión crítica en las válvulas y las bombas.
Por ello, los ordenadores reaccionan cerrando esas bombas al instante, lo que significa que el importantísimo refrigerante deja de liberar el calor del reactor. Eso hizo que en la sala de control se enfrentaran a situaciones en las que no se habían visto antes ni habían aprendido durante el periodo de capacitación. Al no haber nada en lo que liberar el tremendo calor, la presión del sistema refrigerante primario dentro del reactor empieza a subir. Detectando el peligro, el ordenador da orden de introducir varas de cadmio en el reactor, cortando así la reacción en cadena de millones de átomos dividiéndose. Pero a pesar de haberse cortado la reacción nuclear, el intenso calor y la enorme presión siguen aumentando. Estos pueden destrozar todo el sistema, por lo que se abre una válvula de alivio de presión llamada PORV. Todas estas son medidas de precaución normales. Lo que no es normal es que no se vuelva a cerrar automáticamente y ahora pueda provocar la destrucción de esta gran máquina. Lo que es peor, el indicador de la PORV en el panel de control se apaga, dando a los operadores la impresión de que la válvula se ha cerrado. Pero el indicador fue diseñado simplemente para avisar de que la orden ha sido dada. A pesar de ello, no había sido obedecida. El refrigerante del reactor es lo que diferencia a un reactor seguro de una pesadilla nuclear. Y ahora, ese preciado refrigerante se escapa por la válvula sin que nadie lo sepa. Lo que está pasando en 3 Mile Island en esta noche de marzo no estaba previsto. La idea de construir esta notable máquina surgió hace 20 años y fue desarrollada en una oleada de entusiasmo, por lo que entonces fue considerada la fuente de energía perfecta. Durante los años 50 y principio de los 60, se dijo a los norteamericanos que la energía nuclear podría producir electricidad de forma más barata y limpia que con el petróleo o el carbón. Sus defensores alardeaban de que las centrales nucleares podrían producir electricidad a tan bajo costo que incluso sería demasiado barata para medirla. La popularidad de la energía nuclear creció más aún cuando los acontecimientos mundiales de 1973 marcaron el final del petróleo barato. En octubre de 1973, el entusiasmo por la energía nuclear creció cuando los países exportadores de petróleo redujeron drásticamente su producción. Al tener que luchar por llenar sus depósitos y preocupados por el fuel para calefacción y electricidad, la mayoría de los norteamericanos estaba de acuerdo. La industria de la energía nuclear debía crecer rápidamente. Esto creó una dinámica en el gobierno federal que se mostró favorable a la construcción de más centrales nucleares. El número de centrales creció rápidamente, subvencionadas por el gobierno federal. Parecía que solo el cielo era el límite. En 1974 se habían construido 43 centrales nucleares por todo el país y otras 104 estaban en proceso. El trabajo en la de 3 Mile Island comenzó ese mismo año. La dirección de la nueva planta estaría en manos de la compañía Metropolitan Edison, conocida como Met-Ed. La empresa hizo todo lo posible por tranquilizar a los ciudadanos de 3 Mile Island de que la nueva tecnología era totalmente segura. Los expertos dijeron, nunca tendréis que preocuparos por un accidente, porque hemos duplicado la seguridad y nunca sucederá. Nos aseguraron que un accidente como este era, y cito textualmente, inverosímil, que no podría ocurrir. Pero a pesar de todas las promesas del pasado, el accidente se estaba produciendo, y muy rápidamente. Sin que se advirtiera, del tanque de presurización de la unidad 2 estaban saliendo unos 450 litros de agua y vapor radiactivo por minuto por la válvula de alivio de presión. Cada vez había menos refrigerante y aquello hacía que los instrumentos enloquecieran, engañando a los operadores. Hay 2.000 instrumentos en la sala de control. Sorprendentemente, ninguno muestra cuánto refrigerante hay en el reactor. Sus niveles se controlan indirectamente midiendo la presión dentro del reactor. Algo así como calcular la cantidad de agua de una tetera midiendo la presión del vapor que expulsa. Lo que todas esas luces e indicadores mostraban era un nivel de presión en el sistema que hacía suponer que el tanque del reactor se estaba llenando de agua gradualmente. Si se permitía que se llenara totalmente, la presión haría estallar el sistema refrigerante como un globo.
Los operadores del reactor llaman a este estado solidificación y se les ha enseñado que nunca deben permitir que suceda. Los indicadores de presión señalan que el agua continúa subiendo. 500, 700, 900 centímetros. El manual dice que 1000 centímetros es el máximo. El indicador de presión mostraba que el tanque estaba lleno de agua cuando en realidad estaba perdiéndola. Se trataba de una falsa indicación del nivel real. Pero para solucionar el problema, los técnicos reaccionaron según habían sido instruidos. 5 de la mañana. La sala de control empieza a llenarse de gente intentando controlar la situación que empeora por momentos. Pero el sistema no se comporta según el manual. Con la presión tan alta, debería haber demasiada agua, no poca, cubriendo el núcleo. En cambio, el reactor cada vez se calienta más. El problema es que nadie sabe que el refrigerante se está fugando por las válvulas. Tenían el panel de control, pero a causa del daño empezaron a pensar que no podían seguir fiándose de las lecturas de los instrumentos. A medida que se calienta el refrigerante del reactor, más cantidad de líquido se convierte en vapor. Las gigantescas bombas que mueven más de 1 millón de litros de agua por minuto no están diseñadas para el vapor, por lo que empiezan a vibrar violentamente. Si llegan a romperse, la central estará condenada. Entonces se toma una decisión sin precedentes. El supervisor de la sala de control decide arriesgarse. Ordena parar las bombas del reactor. Hicieron exactamente lo que no debían, pero pensaron que no habían sido instruidos para enfrentarse a esta situación y que aquella era una buena forma de evitar que el reactor se solidificara. Fueron engañados y permitieron la salida del refrigerante. Los hombres de la sala de control creen equivocadamente que la situación está mejorando, pero no es así. Con las bombas apagadas, el núcleo va quedando al descubierto y su temperatura, que ya supera los 1000 grados, sigue subiendo. Si el núcleo alcanza los 3000, se fundirá, convirtiéndose en una masa fundida, una lava metálica que atravesará la pared de acero de 20 centímetros de grosor de la vasija de contención. Una vez fuera de la planta, abrasaría la propia Tierra. Lo que ocurriese a continuación sería un desastre tecnológico incalculable. Al alcanzar el agua, inmediatamente la convertiría en vapor. Vapor hirviendo. Habría géiseres de vapor radioactivo en medio de los aparcamientos, las calles y las casas, en muchos kilómetros a la redonda. Se convertiría en el escenario de una pesadilla conocida como el síndrome de China. La tierra que rodea la planta se volvería inhabitable. Un estudio realizado algunos años antes sugiere que más de 40.000 personas podrían morir si el síndrome de China se hiciera realidad. Aquello estaba a punto de ocurrir y el tiempo se agotaba. Lo peor que puede pasar con una compleja máquina de gran potencia es que las cosas empiecen a salir mal y como operador no saber lo que está pasando ni qué debería hacerse. 28 de marzo de 1979, 7:15 de la mañana. En una docena de comunidades que rodean 3 Mile Island, comienza un nuevo día. Mucha gente coge el coche para ir a trabajar a Harrisburg. Los comerciantes se preparan para abrir. Los niños se dirigen a la escuela. Nadie es aún consciente del potencial desastre que se fragua a pocos kilómetros de distancia. En la central de 3 Mile Island, un trabajador ha descubierto finalmente la válvula atascada, pero es demasiado tarde. Ha estado abierta durante más de 2 horas y más de 100.000 litros de refrigerante se han evaporado o derramado hasta el sótano. Al menos la fuga había permitido liberar parte del calor del reactor. Sin embargo, algunas zonas del gigantesco horno alcanzaban los 2200 grados y los operadores no son conscientes de ello. Los medidores de temperatura del núcleo solo leen hasta 370 grados. Los hombres sentados ante el panel de control actuaban a ciegas. Actuar a ciegas es una experiencia realmente aterradora y desconcertante, y suele empeorar por momentos. Es lo que siente una persona cuando sabe que nadie ha estado antes en esa situación. Está solo. Ese era el sentimiento en 3 Mile Island aquella mañana.